Bienvenidos a este módulo sobre cómo redactar resúmenes científicos eficaces para la Conferencia Anual de la Unión Internacional contra la Tuberculosis y Enfermedades Respiratorias, también conocida como la Unión. Este módulo fue preparado por el Comité Científico de la Conferencia, con el apoyo del Departamento de Formación y Educación de la Unión. Queremos reconocer la contribución de Amrita Daftari, profesora asociada de la Escuela de Salud Global y miembro del Instituto Dadalé de la Universidad de York en Canadá, por su revisión de las pautas sobre lenguaje no estigmatizante, y de Ari Colosio de la revista médica The Lancet, por sus consejos de redacción. También queremos agradecerle al Dr. Ignacio Monedero Recuero por su ayuda con la traducción de la terminología técnica. Este módulo fue creado originalmente en inglés, pero como en 2026 la Conferencia de la Unión se realizará en América Latina, queremos hacer que esta información sea más accesible para las y los colegas de la región. Sin embargo, recuerda que todos los resúmenes científicos deben presentarse en inglés. Los resúmenes en otros idiomas no serán evaluados. Al finalizar este módulo podrás entender los componentes clave de un resumen científico exitoso. Identificar los errores comunes que llevan al rechazo de un resumen. Aplicar buenas prácticas para lograr claridad, estructura y rigor científico. Adaptar los resúmenes para que se alineen con los temas y criterios de la conferencia. Y aprender a partir de ejemplos reales de resúmenes aceptados y rechazados. Este es el esquema del módulo. Primero, revisaremos los elementos clave de un resumen y sus debilidades más comunes. Luego, veremos ejemplos que muestran un resumen con baja puntuación y otro con alta puntuación. Después, daremos consejos de redacción y una lista de verificación para usar antes de enviar un resumen. Empecemos y hagamos que tu investigación destaque entre las demás. Tienes un minuto para presentar tu investigación a una experta o un experto en salud global. ¿Qué dirías primero? Cada año se envían cientos de resúmenes a la Conferencia de la Unión. Sin embargo, muchos son rechazados, no porque la investigación no tenga valor, sino porque el resumen no logra comunicar ese valor de manera eficaz. Un resumen bien escrito es fundamental, ya que ofrece la primera impresión de tu trabajo a las personas que lo evalúan, y a quienes asisten a la conferencia a escuchar tu presentación. Debe ser claro, bien estructurado y específico para resaltar la importancia y la innovación de tu investigación. Un buen resumen es tu presentación de un minuto, pero en formato escrito. Los resúmenes que carecen de claridad, estructura o relevancia, suelen pasar desapercibidos, incluso cuando el estudio es valioso. Por eso, entender cómo redactar un resumen convincente es esencial para investigadoras, investigadores, profesionales de la salud y personal de programas que quieran compartir sus hallazgos en conferencias relacionadas con la tuberculosis. Hay dos tipos de resúmenes: los resúmenes de investigaciones realizadas en todas las disciplinas, y los resúmenes que presentan las lecciones aprendidas en la implementación o gestión de programas, proyectos o políticas. Un resumen de una investigación realizada en cualquier disciplina normalmente incluye 4 secciones clave. Antecedentes. Esta sección presenta el contexto y explica por qué se necesitaba el estudio. Métodos. ¿Qué acciones se realizaron, o qué estrategias se implementaron para abordar el problema? Resultados. La evidencia que muestra qué ocurrió como resultado de esas intervenciones. Conclusiones. Los mensajes principales y las implicaciones para la práctica o las políticas. En conjunto, estas secciones ofrecen una estructura clara y lógica que ayuda a quienes revisan a entender tu trabajo. Un resumen que presenta las lecciones aprendidas en la implementación o gestión de programas, proyectos o políticas, tiene secciones un poco diferentes. Antecedentes. Establecen el contexto y explican por qué se necesitaba la intervención. Esto no cambia. Descripción. Ofrece una visión general clara del programa, proyecto o política, incluyendo su duración, contexto y ubicación. Debe incluir detalles sobre la estructura, la población objetivo si aplica, y las actividades e intervenciones principales realizadas. También debe incluir información sobre los métodos de recolección de datos, los indicadores de éxito, las definiciones o resultados si aplica, y cualquier análisis realizado.
Lecciones aprendidas. Incluye los hallazgos o resultados principales de la forma más clara y específica posible. Debe ofrecer un análisis reflexivo de las lecciones aprendidas y resaltar las buenas prácticas. Cuando sea relevante, incluye tanto números como proporciones y aplica pruebas estadísticas si corresponde. Los evaluadores prefieren datos desagregados por edad y género cuando sea posible. Aunque esta sección debe ser concisa, debe contener suficiente detalle para permitir una evaluación crítica de los resultados. Conclusiones. Los mensajes principales del estudio y las implicaciones para la práctica o las políticas. Estas secciones guían a quienes revisan tu estudio de manera clara y lógica. Todos los resúmenes se califican según 7 criterios clave. Relevancia. Si el resumen se enfoca en la salud pulmonar, incluyendo tuberculosis y tabaco, y si se alinea con los temas de la Conferencia de la Unión. Innovación. Resalta aspectos nuevos como métodos o flujos de trabajo novedosos en la investigación. Importancia. El impacto de la investigación y por qué es relevante para el campo. Diseño. Evalúa la calidad, pertinencia y rigor del diseño del estudio según los objetivos planteados. Describe la estructura del estudio, incluidas las fuentes de muestra y los contextos de investigación. Métodos. La claridad y suficiencia de la sección de métodos. Resultados o lecciones aprendidas. Si los resultados o las lecciones aprendidas se presentan con claridad y con el nivel de detalle necesario. Conclusión. Si las conclusiones están claramente expresadas y respaldadas por los datos. Tener en cuenta estos criterios te ayudará a redactar un resumen sólido. Algunas consideraciones especiales sobre la innovación. El resumen debe demostrar originalidad, novedad o un enfoque creativo en las ideas, los métodos, el análisis o la interpretación. La puntuación es la siguiente. 0 puntos. No presenta ideas o enfoques nuevos. Replica trabajos existentes sin agregar valor. 1 punto. Adapta ligeramente o hace una pequeña variación de un trabajo existente. 2 puntos. Incluye algunos elementos innovadores, pero no están bien desarrollados ni claramente presentados. 3 puntos. El trabajo es innovador dentro de su contexto o muestra un esfuerzo claro por usar métodos o preguntas novedosas. 4 puntos. Trabajo altamente innovador que podría cambiar paradigmas o transformar de manera importante la comprensión del tema. Consideraciones especiales sobre el diseño. El diseño se refiere a la calidad, pertinencia y rigor del diseño del estudio según los objetivos planteados. La puntuación es la siguiente. 0 puntos. Diseño inapropiado o poco claro, con fallas críticas. 1 punto. El diseño básico está presente, pero tiene limitaciones importantes, por ejemplo, sesgo, factores de confusión. 2 puntos. Diseño adecuado con rigor moderado. Algunas limitaciones afectan la validez. 3 puntos. Diseño apropiado y riguroso para el tipo de estudio, por ejemplo, aleatorización, muestreo sólido, enfoques participativos, saturación. 4 puntos. Rigor sólido, más allá de lo esperado para el tipo de estudio, por ejemplo, triangulación multimétodo, amplia participación de actores clave, control de calidad robusto. Veamos las debilidades más comunes que observamos en la redacción de resúmenes. En primer lugar, muchos resúmenes tienen una pregunta de estudio o hipótesis poco clara. Si el objetivo principal no está expresado con claridad, quienes leen no pueden entender qué buscaba responder el estudio. También encontramos contextos y poblaciones descritos de forma poco clara. Sin información básica, dónde se realizó el estudio y quiénes participaron, la interpretación se vuelve difícil. Otro problema es que los métodos carecen de claridad o detalle. Si el diseño o el muestreo o el análisis no se explican, quienes revisan no pueden evaluar el rigor del estudio. Un problema frecuente es la falta de datos concretos. Afirmaciones generales sin números, tamaños de muestra o medidas de efecto reducen la credibilidad. Algunos resúmenes muestran un análisis limitado de características clave, dejando por fuera subgrupos o comparaciones importantes. También vemos sobreinterpretación, cuando las conclusiones van más allá de lo que los datos respaldan o cuando se implica causalidad sin justificación. En general, la falta de detalles y el uso de lenguaje genérico y o estigmatizante llevan a puntuaciones bajas. Los resúmenes claros, específicos y bien estructurados obtienen sistemáticamente mejores resultados.
Primero, examinaremos un resumen con baja puntuación. Un ejemplo real que recibió una de las calificaciones más bajas en el sistema de revisión de la Conferencia de la Unión. A primera vista, parece importante, y usa un lenguaje impresionante, pero al analizarlo con más detalle, quienes revisaron encontraron que carecía de claridad y contenido sólido. Lo revisaremos línea por línea para entender por qué. A lo largo del análisis, haremos referencia a las pautas de puntuación de quienes revisan para explicar cómo se evalúan los resúmenes. Ahora revisemos el resumen juntos. Empezaremos con la relevancia. ¿Qué buscan quienes revisan? Verifican si el resumen está enfocado en la salud pulmonar, incluyendo tuberculosis y tabaco, y si se alinea con los temas de la Conferencia de la Unión. Volviendo al texto del resumen, vemos que se enfoca en la tuberculosis infantil. La TB infantil es claramente relevante para la Conferencia de la Unión, así que obtuvo la puntuación completa de 1/1. ¿Por qué importa la relevancia? Si tu tema no está relacionado con la salud pulmonar, por ejemplo, la deficiencia de micronutrientes en el embarazo sin ningún vínculo con la salud pulmonar, tu resumen recibirá una puntuación de 0 y no será revisado. Ahora evaluemos el grado de innovación en este resumen. La innovación destaca aspectos nuevos, como métodos o procesos novedosos en la investigación. El título del resumen es Cerrar la brecha en la tuberculosis infantil, la necesidad de acción y colaboración. Quienes revisan han visto innumerables títulos que hablan de cerrar brechas y aumentar la sensibilización. No hay nada original aquí, no presenta una metodología nueva, ni herramientas novedosas, ni un enfoque innovador. Las autoras o autores dicen, para resolver este problema, se planificó un proyecto para mejorar la detección y la respuesta. Su objetivo era aumentar la sensibilización, fortalecer capacidades y usar mejores herramientas. Pero no especifican qué es lo nuevo. Mejores herramientas, ¿cuáles? Fortalecer capacidades, ¿cómo? Este es un lenguaje genérico que podría aplicarse a cualquier proyecto de tuberculosis, en cualquier lugar. Como resultado, los evaluadores calificaron el resumen con 0 o 1/4 en innovación. Totalmente rutinario, sin ideas ni enfoques nuevos. Ahora revisaremos la importancia. La importancia debe explicar el impacto de la investigación y por qué es relevante para la práctica. El resumen afirma su importancia diciendo: la tuberculosis sigue siendo un gran desafío de salud pública. Todavía hay muchos casos sin diagnosticar, pero eso no es importancia. Es simplemente repetir algo que ya es ampliamente conocido. No hay evidencia que muestre cómo este proyecto mejora la comprensión, influye en políticas o cambia la práctica. Más adelante, el resumen dice: el proyecto espera que, al hacer estas cosas, mejore la detección, y más niñas y niños reciban tratamiento a tiempo. Pero eso es solo un deseo. No hay datos, no hay resultados, no hay una contribución demostrada. Las autoras o autores están afirmando importancia sin sustentarlo. Los evaluadores señalaron: relevancia limitada, aporta poco al conocimiento actual. En consecuencia, el resumen recibió una puntuación de 0/4 en importancia. El diseño evalúa la calidad, la pertinencia y el rigor del diseño del estudio según los objetivos planteados. Describe la estructura del estudio, incluidas las fuentes de la muestra y los entornos de investigación. Las autoras o autores señalan: se planificó un proyecto para mejorar la detección y la respuesta. Sin embargo, el resumen nunca aclara qué tipo de estudio es. ¿Fue un estudio clínico? ¿Una intervención comunitaria? ¿Una evaluación de política? No hay marco de muestreo, ni descripción de participantes, ni periodo de tiempo, ni mención de las fuentes de datos. La única pista es la frase vaga: se revisaron algunos datos para entender la situación. ¿Qué datos? ¿De dónde? ¿Cómo se analizaron? Los evaluadores concluyeron que el diseño del estudio era inapropiado o poco claro, lo que resultó en una puntuación de 0/4 en diseño. Aquí evaluamos la claridad y la suficiencia de los métodos. Esto es lo que dice el resumen. El enfoque involucró a personal de salud, comunidades y actores clave trabajando juntos. También se mencionaron algunos métodos de diagnóstico y actividades de sensibilización como parte del plan. Pero eso no es un método. Es una descripción vaga de intenciones. No se proporciona tamaño de muestra, ni duración, ni ninguna indicación de lo que realmente se midió.
No hay descripción del proceso de recolección de datos, ni del enfoque analítico, ni mención de consideraciones éticas. Los comentarios de los evaluadores fueron: descripción de métodos muy limitada, no está claro cómo se realizó el trabajo. Este resumen merece una puntuación de 1/4 en métodos. Analicemos la sección de resultados. Se evalúa si los resultados están presentados con claridad y con suficiente detalle. El resumen afirma: se revisaron algunos datos para entender la situación. Se encontró que la brecha sigue siendo grande, y que los niños están particularmente afectados. Y eso es todo. La brecha sigue siendo grande, sin números, sin tendencias, sin comparaciones, sin análisis. Un resumen más sólido incluiría al menos un hallazgo cuantitativo o cualitativo, según el método usado, incluso si es breve. Por ejemplo, 100 de 200 casos, es decir, el 50%, con un intervalo de confianza del 95% entre 43,1 y 56,9%, permanecieron sin diagnosticar en niños menores de 5 años. Pero aquí no hay nada que los evaluadores puedan analizar. Por lo tanto, los evaluadores calificaron la sección de resultados con 0 o 1/4, poco clara, mínima o confusa. Si las autoras o autores hubieran incluido cifras y proporciones, como la prevalencia de TB no diagnosticada en niñas y niños con intervalos de confianza, eso habría demostrado resultados creíbles, y les habría permitido obtener una puntuación de 1 o 2. De manera similar, un análisis antes-después, o un análisis de tendencia en el tiempo podría haber mostrado el impacto de la intervención, y habría obtenido 3, o incluso 4/4. La conclusión evalúa si las conclusiones están claramente expresadas y respaldadas por los datos. En este resumen, la conclusión dice: la brecha en la detección de la TB en niñas y niños es un problema serio. Existe una clara necesidad de mejores estrategias, un diagnóstico más eficaz y una mayor participación. Eso es cierto, pero son declaraciones de opinión, no conclusiones respaldadas por resultados. No hay conexión con los datos, no hay evidencia de impacto, y no hay recomendaciones fundamentadas en los hallazgos. Así que según el sistema de puntuación, esto equivale a 0/1. Las conclusiones son poco claras, o no están respaldadas. Si dos resúmenes presentan investigaciones similares, ¿qué cualidades específicas harían que uno obtenga una puntuación más alta que el otro? Ahora revisemos un resumen con alta puntuación para entender qué buscan los evaluadores en una propuesta sobresaliente. Este fue un resumen altamente puntuado que ejemplifica las mejores prácticas en cada criterio. A diferencia de los resúmenes genéricos que suenan importantes, este es específico y está bien estructurado. Lo revisaremos línea por línea siguiendo las pautas de puntuación de los evaluadores, para que puedas ver exactamente por qué recibió una calificación alta. Empecemos con la relevancia. El resumen se enfoca en la salud pulmonar, incluyendo tuberculosis y tabaco, y se alinea con los temas de la Conferencia de la Unión. Desde el título, Diagnóstico de TB en un día, y mapeo de resistencia con BD-MAX, MDR-TB, y ONT-AMPOR, podemos ver que se enfoca en el diagnóstico de TB, y en la caracterización completa de la resistencia a medicamentos, ambos temas centrales en la salud pulmonar. Este resumen obtiene 1/1 en relevancia. Ahora pasemos a la innovación, la originalidad, la novedad o el enfoque creativo en las ideas, los métodos, el análisis o la interpretación. Este resumen define de forma explícita y concreta el flujo de trabajo. Integrar las técnicas BD-MAX, MDR y ONT-AMPOR de Oxford Nanopore Technologies. Esto es ciertamente muy novedoso porque se ofrecen patrones de resistencia completos el mismo día, a partir de una sola muestra de esputo. La detección de mutaciones que confieren resistencias va más allá de la rifampicina y la isoniazida. Se puede ofrecer patrones de resistencias a los medicamentos incluidos en el régimen BPALM. Muy pocos estudios han evaluado un enfoque de técnica de secuenciación dirigida de nueva generación, del inglés Target Next Generation Sequencing, o TNGS,
con un tiempo de resultado de 8 horas en entornos de actividad clínica real. Puntuación. De 3 a 4 sobre 4. Innovador dentro de su contexto hasta altamente innovador. Ahora hablemos de la importancia. Evalúa el posible impacto de la investigación en la ciencia, las políticas, la práctica o futuras investigaciones. No hay afirmaciones genéricas como, la tuberculosis es un gran problema. En este resumen, la innovación está claramente vinculada a un resultado relevante para la práctica, obtener perfiles MDR o XDR en el mismo día, lo que permite decisiones clínicas más tempranas y mejor fundamentadas. La contribución es específica, aplicable y especialmente importante en el contexto del país, en este caso Tayikistán, y de la región en general. Puntuación de 3 a 4 sobre 4. Ahora veamos la consideración sobre el diseño. Un diseño de estudio que sea apropiado y riguroso para el objetivo planteado, con suficiente estructura para evaluar tanto la validez como la viabilidad. Este resumen describe claramente los materiales utilizados. Muestras enriquecidas derivadas de esputo nativo, que cubren una variedad de perfiles de resistencia, junto con muestras clínicas reales. ¿Y los entornos? 2 hospitales, uno en Alemania y otro en Tayikistán. Este resumen obtiene una puntuación de 3 o 4 sobre 4, porque el diseño del estudio es apropiado, riguroso y está claramente descrito. En la sección de métodos, los evaluadores buscan suficiente detalle operativo para juzgar la reproducibilidad. ¿Qué se midió? ¿Cómo? ¿Durante cuánto tiempo? ¿Y con qué tipo de análisis? Este resumen presenta una línea de tiempo paso a paso para obtener resultados el mismo día, aproximadamente 8.5 horas en total. El resumen desglosa cada etapa: preparación de la muestra, ejecución en BDMAX, PCR múltiple, preparación de la biblioteca, técnica TNGS y análisis. Incluso menciona el software utilizado, Stata 16.0. Este nivel de detalle permite a los evaluadores determinar si los métodos se alinean con los objetivos y si es probable que produzcan resultados de alta calidad. También observa la tabla incluida. El sistema de envío de resúmenes permite insertar tablas dentro de las secciones del resumen. El sistema también permite cargar archivos, como gráficos, diagramas, mapas, esquemas, etc. Pero recuerda subir archivos en alta resolución, de lo contrario las figuras pueden no ser legibles. Puntuación. De 3 a 4 sobre 4. Los métodos se alinean con los objetivos y es probable que produzcan resultados de alta calidad. Ahora pasemos a los resultados. Hallazgos concretos vinculados con los métodos, incluyendo números, denominadores, umbrales, y cuando corresponda, tasas de fallos. El resumen presenta rendimientos condicionados y tasas de fallos, con un valor CT de 28 o menor, el 73% de las muestras clínicas y el 83% de las muestras enriquecidas produjeron perfiles de resistencia que cubrían 12 o más antibióticos. Las técnicas TNGS no exitosas fueron del 8% para las muestras clínicas y del 10% para las enriquecidas. Estos resultados están delimitados por el CIT, son cuantitativos y relevantes para la toma de decisiones. Puntuación. De 3 a 4 sobre 4. Los resultados están delimitados, son cuantitativos y relevantes para la toma de decisiones. Y finalmente llegamos a la conclusión. Una afirmación respaldada y concisa que refleje los resultados. Ni opiniones ni expectativas futuras. El resumen concluye que integrar técnicas BDMAX con técnicas de TNGS tipo ONT u Oxford Nanopore Technologies ofrece una solución diagnóstica rápida, precisa y completa, proporcionando resultados el mismo día a partir de una sola muestra de esputo. Y eso es exactamente lo que mostraron los datos. Puntuación. 1 sobre 1. La conclusión refleja los resultados. Antes de empezar a escribir, recuerda que un resumen bien elaborado es tu primera impresión ante los evaluadores. Estos consejos te ayudarán a que sea claro, convincente y alineado con las expectativas de los evaluadores. Empieza por entender a tu audiencia. Los evaluadores de la Conferencia de la Unión buscan claridad, relevancia e innovación. Sigue la estructura esperada. Antecedentes, métodos, resultados y conclusión. Cada parte cumple una función en la historia de tu investigación.
Sé claro y conciso. Usa un lenguaje directo y evita afirmaciones vagas. Por ejemplo, en vez de decir, se observó alguna mejora, di, la incidencia de tuberculosis disminuyó en un 18% durante 12 meses. Planear con anticipación es importante. Verifica la fecha límite para enviar los resúmenes científicos. Reserva suficiente tiempo para redactar tu borrador y empieza temprano. Da a tus coautoras y coautores el tiempo necesario para revisar y comentar. Recuerda que pueden estar revisando varios resúmenes científicos al mismo tiempo. Revisa siempre las pautas de envío, tanto en formato como en contenido. Es importante tener en cuenta que todos los resúmenes científicos para la Conferencia de la Unión deben ser presentados en inglés, porque ese es el idioma común de los evaluadores y de los participantes. Haz resaltar qué hace que tu trabajo sea relevante e innovador. Muestra cómo se alinea con los temas de la Conferencia de la Unión y cómo introduce ideas nuevas. Usa la voz activa, por ejemplo, di, desarrollamos y probamos, en lugar de se desarrolló una herramienta. La voz pasiva usa más palabras que la activa. Revisa siempre el formato y el límite de palabras, porque los resúmenes que exceden los límites o que omiten secciones obligatorias pueden ser rechazados. Antes de enviar, corrige el texto. Pide a una colega o un colega que lo revise, y asegúrate de subir la versión más reciente. Finalmente, aunque no recomendamos el uso de la inteligencia artificial para redactar resúmenes enteros, ya que la responsabilidad del contenido siempre recae en las autoras y los autores, y la IA podría insertar conceptos que no son correctos, reconocemos que usar IA para corrección y revisión de estilo, al igual que para traducir algunas secciones de texto al inglés, puede ser una herramienta útil. Haz que tu resumen sea claro y conciso. Numera tus ejemplos y elimina redundancias. Usa abreviaturas cuando sea posible, pero escríbelas completas la primera vez. Presenta los datos en tablas para mayor claridad. No incluyas detalles estadísticos innecesarios. Decir, todos los efectos fueron significativos con p menor que 0,01, puede ser suficiente. Una vez que tu resumen haya sido seleccionado, necesitarás comenzar a preparar tu presentación. Esto también requiere tiempo y una planificación cuidadosa. Las presentaciones en conferencias son una parte importante para compartir tu trabajo y avanzar en tu carrera académica. Aunque las presentaciones orales pueden parecer desafiantes, ofrecen oportunidades valiosas para crear redes, recibir retroalimentación que fortalezca tu análisis e interpretación, y construir colaboraciones. Ten en cuenta que la Conferencia de la Unión no suele tener servicio de traducción o interpretación, y es probable que tengas que presentar en inglés. Puede que haya excepciones si la conferencia tiene lugar en una región donde el inglés no es la lengua más común. Este es el caso de la conferencia de 2026, que tendrá lugar en Río de Janeiro, Brasil, y que contará con una sección donde las presentaciones serán en español o portugués, incluso si el resumen científico se debe enviar siempre en inglés. Antes de enviar tu resumen, usa esta lista de verificación para asegurarte de que todo esté en orden. Estructura y contenido. Incluye todas las secciones requeridas, antecedentes, métodos o descripción, resultados o lecciones aprendidas, y conclusión. Asegúrate de que cada sección sea clara y esté conectada de manera lógica. Claridad y precisión. Usa un lenguaje específico y directo, y evita frases vagas como, alguna mejora. Proporciona datos, cuantitativos o cualitativos, como números, porcentajes o intervalos de confianza. Mantén las oraciones cortas y en voz activa, por ejemplo, desarrollamos, en lugar de, se desarrolló una herramienta. Relevancia e innovación. Alinea tu resumen con los temas de la Conferencia de la Unión, como salud pulmonar, tuberculosis o tabaco. Destaca lo que es nuevo, ya sea un método, una herramienta, un flujo de trabajo o un enfoque. Rigor científico. Describe claramente el diseño del estudio, incluyendo el tipo, el contexto, las y los participantes, y el periodo de tiempo. Detalla tus métodos, fuentes de datos, tamaño de muestra y herramientas de análisis. Presenta los resultados con hallazgos concretos vinculados a tus métodos. Formato y cumplimiento. Respeta el límite de palabras y las pautas de formato. Evita el lenguaje estigmatizante y usa terminología inclusiva. Consulta la guía Words Matter Language Guide,
en stoptv.org. Revisa la ortografía, la gramática y la consistencia. Pasos finales: revisa cuidadosamente y pide una revisión por parte de colegas. Confirma que estás cargando la versión más reciente, y verifica que todos los campos requeridos en el portal de envío estén completos. Seguir esta lista de verificación te ayudará a asegurar que tu resumen sea claro, cumpla con todos los requisitos, y esté listo para la evaluación. ¡Felicitaciones! Has completado el módulo sobre cómo redactar resúmenes científicos eficaces para la Conferencia Anual de la Unión Internacional contra la Tuberculosis y Enfermedades Respiratorias. Esperamos que te haya sido útil y que te sientas más segura o seguro al preparar tu resumen para la conferencia de este año.